de mi hijo cuando me dijo que tenía que dejar mi casa. No era enojo lo que escuché en sus palabras, ni siquiera era emoción, era frío, calculado, profesional, como si estuviera despidiendo a un empleado que ya no le servía. Papá, necesitas estar fuera para el viernes. Estaba parado en la sala donde había vivido durante 43 años, donde mi esposa Carmen y yo habíamos criado a Miguel, donde ella había muerto en mis brazos hace apenas 8 meses, y mi hijo, mi único hijo, me estaba expulsando de mi propio hogar. Miguel, esta es mi casa. Tu madre y yo. Era tu casa, papá, en pasado. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono celular. Conseguí el ascenso, director general adjunto, oficina con vista a Santa Fe, salario base de 5.800.000 pesos al año, más bonos. Lo dijo como si yo debiera felicitarlo, como si debiera estar orgulloso. Eso es maravilloso, mijo. Pero no entiendo qué tiene que ver con tiene todo que ver. Ahora sí me miraba. Sus ojos eran diferentes, más duros, como si algo hubiera cambiado en él en el momento exacto en que llegó ese ascenso. Ahora recibo clientes importantes, gente de poder. No puedo decirles que mi padre vive en esta casita vieja en la colonia americana, en este barrio de clase media, el barrio donde habíamos ahorrado cada peso para comprar una casa y darle buenas escuelas, el barrio donde Carmen plantó rosas en el jardín, el barrio donde Miguel aprendió a andar en bicicleta. Miguel, ¿a dónde se supone que voy a ir? Sacó un folleto de su elegante portafolio de piel. Residencia del atardecer. Ya llené todos los papeles. Te mudas el viernes. Son 12,600 pesos al mes. Tu pensión del IMSS y tu jubilación de la fábrica lo cubrirán perfectamente. No necesito un asilo de ancianos. Apenas tengo 74 años. Estoy sano. Papá, suspiró como si yo fuera un niño difícil. Estás solo. Apenas puedes cuidarte. La semana pasada olvidaste sacar la basura. Ayer vi platos sucios en el fregadero. Mamá se encargaba de todo y ahora ella ya no está. Necesitas supervisión, necesitas cuidado, necesitas que alguien te vigile. Necesito mi casa. No. Su voz volvió a ese tono frío. Necesitas aceptar la realidad. Voy a vender esta casa. El mercado está bueno ahorita. Puedo conseguir 4 millones de pesos, tal vez 4,5 millones si tenemos suerte. Ese dinero va a ir directo a mi portafolio de inversión. Es una decisión inteligente. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Tu portafolio de inversión? Miguel, esta es mi casa, la mía y la de tu madre. En realidad, papá, está a mi nombre. Desde hace 3 años. ¿Te acuerdas cuando mamá estaba enferma y firmaste esos papeles? Poder notarial, transferencia de patrimonio, todos esos asuntos legales que dijiste eran muy complicados para entender. Sentí que la habitación daba vueltas. Dijiste que esos papeles eran para pagar los gastos médicos de tu madre. Y así fue. Y ahora me están ayudando a construir la vida que merezco, la vida que mamá y tú nunca pudieron darme. La crueldad de esa declaración flotó en el aire como veneno. Tu madre y yo te dimos todo. Me dieron una infancia de clase media en una casa común en un barrio olvidable. Trabajabas en la fábrica, papá. ¿En la fábrica? ¿Sabes lo que era decirles a mis compañeros del ITAM que mi padre ensamblaba piezas de automóviles para ganarse la vida? Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No solo mi corazón, mi comprensión de quién era mi hijo. Tu madre era maestra de primaria. Yo trabajé en esa fábrica durante 40 años. Estábamos orgullosos de nuestro trabajo. Estábamos orgullosos de nuestra vida. Estábamos orgullosos de ti. Pues yo no estoy orgulloso de esto. Hizo un gesto alrededor de la sala. No estoy orgulloso de venir de la nada. Pero ya lo arreglé. Fui al ITAM, escalé posiciones. Hice algo de mí mismo. Y ahora que tengo el ascenso, ahora que finalmente soy alguien, necesito deshacerme del peso muerto. Peso muerto, repetí. Eso soy para ti. Papá, no seas dramático. Vas a estar bien en la residencia del atardecer. Tienen actividades, otros ancianos. Probablemente hasta hagas amigos. Miró su reloj, un Rolex que no reconocí. Tengo una junta. El agente inmobiliario viene el miércoles a evaluar la casa. Tienes hasta el viernes para empacar lo que quepa en una maleta. El resto se va a donar o a la basura. Miguel,
Viernes, papá. Considérate afortunado de que te doy 3 días. Y así, simplemente se fue. Se subió a su Tesla nuevo y se fue. Y yo me quedé parado en mi sala, en la casa donde Carmen había muerto, en el hogar donde habíamos construido una vida, y me di cuenta, ya no reconocía a mi hijo. Tal vez nunca lo había conocido realmente. Antes de continuar esta historia, necesito pedirte algo. Si alguna vez te has preocupado por ser una carga para tus hijos, si alguna vez te has preguntado si los sacrificios que hiciste como padre realmente importaron, si estás viendo este video y tu corazón ya se está rompiendo por lo que viene, suscríbete a los consejos del abuelo ahora mismo, dale like a este video y comenta diciéndonos de qué ciudad nos estás viendo, porque necesito saber que estas historias llegan a la gente que necesita escucharlas. Ahora continuemos, porque lo que encontré al día siguiente lo cambió todo. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado en la cama donde Carmen había dado su último suspiro, mirando el techo, tratando de entender cómo mi vida se había derrumbado completamente en 8 meses. Primero perdí a mi esposa por el cáncer, ahora estaba perdiendo mi casa, a mi hijo, mi dignidad. Como a las 3 de la mañana me levanté. Ya no podía seguir ahí acostado, ahogándome en recuerdos y dolor. Caminé por la casa como un fantasma, tocando las paredes que guardaban 43 años de vida. La cocina donde Carmen hacía pasteles de cumpleaños. El marco de la puerta donde marcamos la altura de Miguel cada año. La sala donde lo vimos abrir sus regalos en las mañanas de Navidad. Todo eso desaparecería el viernes. Vendido, borrado, como si nunca hubiera importado nada. Terminé en el closet de la recámara, del lado de Carmen. No había podido tocar sus cosas. Su ropa todavía colgaba ahí, oliendo levemente a su perfume. Sus zapatos todavía alineados en el piso. Bajé una caja del estante superior. Fotos viejas, pensé. Tal vez las vería una última vez antes de que fueran a la basura con todo lo demás. Pero cuando abrí la caja, encontré algo que nunca había visto antes. Una pequeña caja de madera del tamaño de una caja de zapatos, con un candadito, y pegado encima un sobre con mi nombre escrito con la letra de Carmen. Mis manos temblaban cuando lo abrí. Roberto, si estás leyendo esto ya no estoy contigo, y si estás leyendo esto Miguel mostró su verdadera cara. Lo sabía, mi amor, sabía en lo que se estaba convirtiendo. Lo vi hace años, pero no quería creerlo. Quería pensar que era ambición, no avaricia. Quería pensar que recordaría sus valores cuando importara. Pero me preparé para la posibilidad de que no lo hiciera. Dentro de esta caja hay una llave. Abre una caja fuerte en el Banco Santander del centro. Caja número 147. Tienes que ir lo más pronto posible. Tienes que ir solo. No le digas nada a Miguel. Lo que hay en esa caja fuerte va a cambiar todo. Perdóname por no hablarte de esto en vida. Tenía miedo de estar equivocada sobre nuestro hijo. Quería estar equivocada, rezaba por estar equivocada. Pero si estás leyendo esto significa que no me equivoqué. La llave de la caja está escondida en mi joyero, en el forro del cajón de abajo. Tendrás que cortar la tela. Te amo, Roberto. Te amé desde el primer día que nos conocimos hasta mi último aliento y aún ahora estoy tratando de protegerte. No dejes que Miguel te destruya. Ve al banco hoy, con todo mi amor, para siempre. Carmen. Leí la carta 3 veces, mi corazón latiendo más fuerte cada vez. Carmen sabía. De alguna manera, ella sabía lo que Miguel haría. Fui a su joyero con manos que no dejaban de temblar. Encontré el cajón de abajo. Palpé a lo largo del forro de terciopelo hasta que encontré algo duro. Usé unas tijeras para cortar cuidadosamente la tela. Una pequeña llave de bronce cayó en mi palma. No esperé a que amaneciera. A las 5 de la mañana llamé un Uber. No estaba seguro de que el banco estaría abierto, pero tenía que intentarlo. No podía pasar ni una hora más en esa casa sin saber. El conductor, un joven llamado Daniel, me miró con preocupación. «¿Está bien, don Roberto? Se ve como si hubiera visto un fantasma». «Tal vez sí», dije suavemente. El Banco Santander abría a las 8:30 de la mañana. Esperé afuera en una banca, apretando la carta de Carmen, la cajita de madera y la pequeña llave de bronce. Otras personas pasaban camino al trabajo. Gente joven, gente ocupada,
gente con futuros, con metas, con vidas que no habían sido demolidas por sus propios hijos. Debía verme exactamente como lo que era, un viejo roto aferrándose al último pedazo de su vida. A las 8:30 en punto, un guardia de seguridad desbloqueó las puertas. «Aún no estamos abiertos, señor», me dijo. «Por favor», le dije. «Necesito acceder a una caja fuerte. Mi esposa, ella murió. Me dejó instrucciones. No tengo a dónde ir. Algo en mi voz debe haberlo alcanzado porque me dejó entrar. Espere aquí. Voy a buscar a un gerente». 10 minutos después, apareció una mujer, cincuentona, profesional, con ojos amables. Su placa decía, Patricia Méndez, subdirectora. «Señor Hernández, Roberto Hernández, mi esposa Carmen tenía una caja fuerte aquí, número 147. Falleció hace 8 meses. Me dejó esta llave y una carta diciendo que tenía que venir. Le entregué la carta con mano temblorosa. Patricia la leyó lentamente. Su expresión pasó de cortesía profesional a otra cosa. Comprensión, preocupación, ira en mi nombre. «Señor Hernández, ¿tiene identificación?». Le mostré mi credencial del INE. Tecleó algo en su computadora. Esperó. Sus ojos se abrieron levemente. «Señor Hernández, necesito que venga conmigo ahora mismo». Me condujo a través del banco, más allá del área normal de clientes, a través de una puerta pesada, por un pasillo, hasta una sala de cajas fuertes revestida de metal. La caja 147 estaba en la esquina, grande, una de las más grandes que había visto. «Señor Hernández, debo decirle algo antes de abrir esto». La voz de Patricia era seria. Su esposa configuró esto hace 3 años. Dejó instrucciones muy específicas. Solo usted podía acceder, solo con esta llave específica. Y me dejó un mensaje personal. Un mensaje. Patricia sacó un sobresellado de un cajón. Tenía su nombre escrito con la letra de Carmen. Lo abrió y lo leyó en silencio. Luego me miró con lágrimas en los ojos. Su esposa escribió, «Patricia, si Roberto viene a verla con esta llave, significa que nuestro hijo lo traicionó. Por favor, sea amable. Por favor, ayúdelo a entender. Y por favor, asegúrese de que sepa que lo amé lo suficiente para protegerlo, incluso después de mi muerte». No podía hablar, no podía respirar. Patricia apretó mi hombro suavemente. «Veamos qué le dejó». Usó la llave maestra del banco. Yo usé la llave de Carmen. La caja hizo clic. Patricia sacó el largo contenedor metálico y lo puso sobre una mesa privada en una pequeña habitación. «Voy a dejarlo en privado», dijo. «Tome todo el tiempo que necesite. Hay agua y pañuelos sobre la mesa. Cuando esté listo, presione este botón y regresaré». Se fue, cerrando suavemente la puerta. Me quedé parado ahí durante 1 minuto completo, con miedo de abrir el contenedor. Finalmente, levanté la tapa. Adentro había una carpeta gruesa tipo acordeón repleta de documentos. Encima había otra carta de Carmen y una memoria USB pegada a un pedazo de papel que decía, «Mira esto primero». Debajo de la carpeta había pilas de papeles atados con ligas, estados de cuenta bancarios, documentos legales, fotografías y hasta el fondo un pequeño cuaderno con la letra de Carmen con un título que me heló la sangre. «Evidencia contra Miguel en caso de que intente destruir a Roberto». ¿Qué hay en esa memoria USB? ¿Qué descubrió Carmen sobre Miguel? La respuesta te dejará sin aliento. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir la laptop que Patricia había dejado sobre la mesa. Conecté la memoria USB. El rostro de Carmen apareció en la pantalla. Estaba sentada en nuestra recámara, pero esto no era reciente. Su cabello era más largo, se veía más saludable. Esto había sido grabado tal vez 2 años antes de su muerte. «Hola, mi amor», solo escuchar su voz rompió algo dentro de mí. «Si estás viendo esto, entonces tenía razón». Y Dios mío, Roberto, cómo hubiera deseado estar equivocada. Tomó un respiro tembloroso. «Necesito hablarte sobre nuestro hijo, sobre quién es realmente Miguel, sobre lo que descubrí y que no pude soportar decirte en vida». Sacó unos papeles. «Hace 3 años, Miguel vino a verme. Dijo que tenía problemas financieros, había hecho malas inversiones. Él y Sofía estaban viviendo por encima de sus posibilidades. Me pidió 250,000 pesos. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas.
Le dije que no porque no quisiera ayudarlo, sino porque sabía que solo lo alentaría a seguir así. Le dije que tenía que arreglar sus propios errores. Se secó los ojos. Ahí fue cuando todo cambió, Roberto. Ahí fue cuando empecé a ver en quién se había convertido nuestro hijo. Levantó un documento. 2 semanas después de que le dije que no, recibí una llamada de un notario especializado en sucesiones. Alguien había estado preguntando sobre nuestro patrimonio, sobre nuestra casa, sobre mi pensión, sobre qué pasaría si tú fueras declarado incapaz. Sentí que el estómago se me revolvía. El notario encontró esto suficientemente extraño como para llamarme. Dijo que quien estaba haciendo estas preguntas parecía muy interesado en escenarios donde un hijo pudiera necesitar tomar control de los asuntos de un padre. El rostro de Carmen se endureció de una manera que raramente había visto. Entonces contraté a un investigador privado. Se llama Tomás Lerma, ex policía judicial. Le pagué 40,000 pesos de mi salario como maestra, dinero del que tú no sabías nada. Y Roberto, lo que encontró, no pudo continuar por un momento. Miguel ha estado planeando esto durante 3 años, planeando quitarnos todo, planeando hacerte declarar incapaz, planeando meterte en un asilo, planeando vender nuestra casa. Todo calculado, todo metódico. Mostró página tras página a la cámara. Investigó las leyes de protección de adultos mayores, los requisitos para tutela, cómo obtener poder notarial, cómo liquidar propiedades. Incluso su voz se quebró. Incluso investigó la esperanza de vida promedio de hombres de tu edad. Me sentía enfermo. Pero aquí está lo que Miguel no sabe. Aquí está lo que hice para protegerte. Carmen se inclinó más cerca de la cámara. ¿Te acuerdas hace 20 años cuando murió mi padre y me dejó esa herencia? 17,5,000 pesos. Pagamos el resto de la hipoteca con eso. Asentí hacia la pantalla recordando. Mentí, mi amor. Papá no dejó 17,5,000 pesos. Dejó 10,5 millones de pesos. La habitación giró. Papá era un inversionista discreto. Compró acciones de tecnología en los años 80. Apple, Microsoft, IBM. Nunca gastó nada, solo las dejó crecer. Y cuando murió, todo vino a mí. Carmen sacó más documentos. Puse 175,000 para la hipoteca para que no hicieras preguntas. Pero el resto lo invertí muy cuidadosamente durante estos últimos 20 años. Lo hice crecer, Roberto. Lo convertí en algo que te protegería cuando yo ya no estuviera. Abrió un estado de cuenta frente a la cámara. Tuve que leerlo 3 veces para creer lo que veía. Saldo de cuenta. 49 Vox Dog Small Dollar Repinti 36,46 en pequeña OMXN. Casi 50 millones de pesos. Todo es tuyo, dijo Carmen suavemente. Solo tuyo. Miguel no puede tocarlo. Ningún poder notarial funciona en esta cuenta. Ninguna orden judicial. Nada. Lo configuré con protecciones que harían que Fort Knox sintiera envidia. Sonrió a través de sus lágrimas. No estás indefenso, Roberto. No estás a merced de Miguel. Eres multimillonario y nuestro hijo no tiene ni idea. Hizo una pausa. Pero mi amor, necesito que me prometas algo. No dejes que este dinero te cambie. No dejes que te vuelva amargado. Úsalo para protegerte. Sí, úsalo para vivir cómodamente, absolutamente. Pero más que eso, presionó su mano contra la pantalla. Úsalo para asegurarte de que ningún otro padre pase por lo que tú estás pasando. Úsalo para luchar contra los hijos que ven a sus padres como inconvenientes. Úsalo para mostrarle al mundo que la vejez no significa impotencia. Su voz se volvió feroz. Eres Roberto Hernández. Eres el hombre que trabajó en una fábrica durante 40 años sin quejarse. El hombre que me amó a través de la quimio, la pérdida de cabello, la enfermedad. El hombre que crió a un hijo, aunque ese hijo no te merecía. No eres peso muerto, no eres una carga, eres un guerrero. Se inclinó aún más cerca. Ahora ve y muéstrale a nuestro hijo cómo se ve un verdadero guerrero. La pantalla se puso negra. Me quedé en esa habitación durante 2 horas. Lloré, grité, reí histéricamente. Sentí el dolor, el amor, la traición y la esperanza rompiéndose a través de mí en olas. 50 millones de pesos. Carmen me había protegido en secreto durante 20 años, y Miguel no tenía ni idea de lo que le esperaba.
Finalmente, presioné el botón. Patricia regresó inmediatamente, como si hubiera estado esperando justo afuera. «Señor Hernández, ¿está bien?» La miré y por primera vez en 8 meses sonreí. Realmente sonreí. «Patricia, necesito un muy buen abogado. El mejor. Alguien que se especialice en abuso de adultos mayores y derecho sucesorio». Ella sonrió de vuelta. «Sé exactamente a quién llamar. Necesito detenerme aquí un momento porque lo que pasa después es importante. Muy importante. Si estás viendo esto y estás pensando en tus propios padres, en protegerlos, en asegurarte de que nunca estén indefensos, necesito que hagas algo. Suscríbete a los consejos del abuelo, ahora. Haz clic en ese botón de me gusta y comenta diciéndonos de qué ciudad nos estás viendo. Y dime, ¿crees que Roberto debería contarle a Miguel sobre el dinero? ¿O debería mantenerlo en secreto y simplemente pelear? Quiero escuchar tus pensamientos ahora. Continuemos, porque el abogado que Patricia llamó cambió todo. Se llamaba licenciado David Benítez. Llegó al Banco Santander 3 horas después de la llamada de Patricia, aunque era su día libre. 50 años, traje elegante, mirada aún más aguda y una reputación de destruir a los abusadores de ancianos en los tribunales. Patricia nos había instalado en una sala de conferencias privada. El licenciado Benítez me estrechó la mano firmemente. «Señor Hernández», Patricia me dio un resumen. «Su hijo está intentando expulsarlo de su casa y meterlo en un asilo. ¿Es correcto?» «Así es, me dio hasta el viernes, 3 días. David sacó un blog legal. Cuénteme todo, empiece desde el principio, no omita nada». Entonces lo hice. Le conté sobre la muerte de Carmen, el ascenso de Miguel, la expulsión, la carta, la llave, los 50 millones de pesos que Carmen había escondido, el cuaderno lleno de evidencia que Carmen había compilado. David escuchó sin interrumpir, tomando notas. A veces su mandíbula se tensaba, pero se mantuvo profesional. Cuando terminé, se reclinó. «Señor Hernández, voy a ser directo con usted. Lo que su hijo está haciendo se llama abuso financiero de adultos mayores. Es un delito en este país. Basándome en lo que me ha contado, tenemos fundamentos para presentar cargos penales». «¿Cargos penales contra mi propio hijo?» «Sí, pero primero déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué resultado quiere usted?» Pensé, quiero recuperar mi casa, quiero que Miguel entienda lo que hizo mal, quiero que sea el hijo que Carmen y yo criamos, no en quien se convirtió. David asintió lentamente. «Señor Hernández, llevo 20 años haciendo esto, he visto cientos de casos como el suyo, y debo decirle algo difícil. ¿Qué? La gente como Miguel rara vez cambia. Pueden disculparse, pueden llorar, pueden prometer ser mejores, pero fundamentalmente ven a sus padres como activos, no como personas, y ese tipo de pensamiento no desaparece simplemente». Las palabras dolieron, pero sabía que eran verdaderas. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero lo protegemos, luego nos ocupamos de Miguel. David sacó su teléfono e hizo varias llamadas en rápida sucesión. En 1 hora había organizado, 1, un contador forense para analizar los documentos dejados por Carmen. 2, un notario para examinar los papeles de transferencia de propiedad. 3, un médico para evaluar mi función cognitiva y probar que no era incapaz. Una orden de protección impidiendo que Miguel entrara a mi casa, aunque legalmente estuviera a su nombre. «Esta última es temporal», explicó David, «pero nos da tiempo. Miguel no puede expulsarlo ni vender la casa mientras haya una disputa legal en curso. Pero ¿cuánto tiempo tomará? Depende de qué tan duro pelee. Pero, señor Hernández, soy muy bueno en lo que hago». Y su esposa nos dejó una mina de oro de evidencia. Me mostró el cuaderno de Carmen, página tras página de conversaciones documentadas con Miguel, llamadas telefónicas grabadas donde discutía sus planes, correos electrónicos entre él y Sofía sobre manejar el patrimonio del viejo, capturas de pantalla de sus búsquedas sobre asilos de ancianos y leyes de tutela. Su esposa era meticulosa, dijo David con admiración. «Esta es evidencia de calidad judicial». «Era maestra», dije suavemente. «Siempre decía que la documentación era primordial». David sonrió. «Era una mujer inteligente. Ahora hagamos que su trabajo no haya sido en vano».
Esa tarde, David presentó una demanda de emergencia ante el tribunal. La demanda alegaba: 1. Abuso financiero de adulto mayor. 2. Fraude en la obtención de transferencia de propiedad. 3. Intento de explotación de adulto vulnerable. 4. Solicitud de orden judicial inmediata, impidiendo la venta o transferencia de la propiedad ubicada en Colonia Americana 247, mi casa. El juez otorgó la orden judicial en cuestión de horas. A las 6:00 p.m., un actuario entregó los papeles a Miguel en su oficina. Lo sé porque David tenía a alguien vigilando. Dijo que la cara de Miguel se puso extremadamente pálida cuando leyó los documentos. A las 5:47 p.m., mi teléfono sonó. Miguel. Casi no contesté, pero David me había dicho: déjelo hablar, grábelo todo. Se va a incriminar él mismo. Lo puse en altavoz. Presioné grabar en el dispositivo que David me había dado. Papá, ¿qué chingados es esto que hiciste? Buenas tardes, Miguel. No me salgas con tus buenas tardes, Miguel. Acabo de recibir una citación. Me estás demandando a tu propio hijo. Tú me estabas expulsando a tu propio padre. Es diferente. Te estaba ayudando. Ayudarme echándome con una maleta. Ayudarme vendiendo mi casa. Es mi casa. Tú la firmaste. Me dijiste que esos papeles eran para los gastos médicos de tu madre. Silencio. Sabía que lo había atrapado. Papá, escucha, esto es un malentendido. Podemos arreglarlo. Quita a los abogados. No. ¿Qué? Dije no, Miguel. No voy a quitar nada. De hecho, mañana por la mañana presento una denuncia penal por maltrato a adulto mayor. El fiscal está muy interesado en tu caso. No harías eso, pero su voz temblaba. Me diste 3 días para empacar una maleta y dejar la casa donde tu madre murió. Me dijiste que era peso muerto. Me dijiste que te avergonzabas de la vida que te dimos. Así que sí, Miguel, lo haré. Papá, por favor, lo siento, estaba estresado por el ascenso. No estaba pensando bien. Has estado planeando esto durante 3 años. Tengo evidencia. Correos, grabaciones, búsquedas en internet. Tu madre lo documentó todo. Silencio mortal. Luego apenas un susurro. Mamá sabía, tu madre sabía que planeabas destruirme, así que pasó los últimos años de su vida protegiéndome de ti. Lo escuché empezar a llorar, pero ya no sentía simpatía, no sentía nada. Los abogados estarán en contacto, dije. No vuelvas a contactarme. Colgué. David me miró con aprobación. Perfecto. Acaba de admitir en grabación que lo engañó sobre la transferencia de propiedad. Eso es fraude. ¿Qué pasa ahora? Ahora vamos a la guerra. Miguel está desesperado. El tribunal se acerca. Pero lo que Roberto descubre en la siguiente parte sobre los verdaderos planes de Miguel te dejará sin palabras. Antes de continuar con lo que pasa después, quiero preguntarte algo. Algunos de ustedes que están viendo esto piensan que Roberto está siendo demasiado duro. Algunos piensan que no lo es suficiente. Deja un comentario y dime qué piensas. ¿Debe un padre mostrar clemencia hacia un hijo que lo traicionó? ¿O debe pelear con todo lo que tiene? Pon el nombre de tu ciudad y tu opinión abajo. Dale like. Suscríbete a los consejos del abuelo, porque lo que viene a continuación te va a impactar. A la mañana siguiente, Miguel se presentó en la casa. Lo esperaba. David también. Por eso había puesto un guardia de seguridad privado afuera. Un hombre llamado Marco, ex policía judicial, que Miguel tendría que enfrentar para llegar hasta mí. Miré por la ventana mientras el Tesla de Miguel se estacionaba. Salió viéndose destrozado, sin traje, jeans y una camisa arrugada, como si no hubiera dormido. Marco se adelantó. «Señor, hay una orden de restricción. No puede estar aquí. Es la casa de mi padre. Necesito hablar con él. Señor, retroceda». Miguel intentó pasar. Marco, profesional y calmado, simplemente lo bloqueó. «Señor, si no se va, llamo a la policía». Fue entonces cuando Miguel me vio en la ventana. «Papá, por favor, tenemos que hablar». Abrí la ventana ligeramente. «Los abogados se encargarán de todo, Miguel». «Papá, por favor, cometí un error, me equivoqué. Por favor, no hagas esto. Me llamaste peso muerto». No lo decía en serio. Estaba estresado. «Has estado planeando esto durante 3 años». Su rostro se desmoronó. «¿Cómo lo sabías?» «Tu madre lo sabía. Contrató investigadores. Lo documentó todo.
Cada correo electrónico, cada búsqueda en Internet, cada conversación con Sofía sobre liquidar mi patrimonio. Miguel cayó de rodillas en el césped, literalmente cayó de rodillas. Papá, por favor, voy a perder todo. Mi trabajo, mi reputación. Sofía ya me dejó. Pidió el divorcio anoche. Mis jefes se enteraron de la investigación. Me pusieron en suspensión administrativa. Todo se está derrumbando. Bien, pensé, pero no lo dije. Estabas dispuesto a destruirme, dije suavemente. ¿Por qué debería salvarte? Porque soy tu hijo. ¿De verdad? Porque mi hijo murió el día que me miraste y viste pesos en lugar de un padre. Cerré la ventana. Detrás del vidrio vi a mi hijo arrodillado en el césped, sollozando. Marco finalmente logró convencerlo de irse. Me senté en mi sala temblando. Una parte de mí quería correr afuera, consolarlo, arreglar las cosas como había arreglado sus problemas toda su vida. Pero la voz de Carmen resonaba en mi cabeza. No dejes que te destruya. El proceso legal avanzó rápido porque la evidencia era tan abrumadora. El contador forense descubrió que Miguel ya había sacado préstamos contra la casa, mi casa, sin decirme. 900,000 pesos en préstamos. El notario descubrió que los papeles de transferencia de propiedad que yo había firmado contenían lenguaje del que nunca me habían hablado. Yo pensaba que estaba firmando un poder notarial médico. La transferencia estaba enterrada en la página 7 de un documento de 12 páginas en letra pequeña. El médico que me evaluó publicó un informe contundente. Roberto Hernández no muestra signos de deterioro cognitivo. Es plenamente capaz de manejar sus propios asuntos. Cualquier sugerencia de lo contrario parece ser una fabricación para beneficio financiero. David presentó cargos penales. La fiscal, una mujer llamada licenciada Lisa Martínez que se especializaba en abuso de adultos mayores, echó un vistazo a la evidencia y aceleró el proceso. Miguel fue arrestado 3 semanas después. No estuve ahí, no quería estarlo, pero David me lo contó. Lloró todo el tiempo. Preguntó si usted pagaría su fianza. ¿Qué le dijiste? Le dije que usted no tenía comentarios. Miguel pasó una noche en la cárcel antes de que la familia de Sofía pagara su fianza, pero el daño estaba hecho. Su foto de arresto apareció en las noticias locales. El titular, ejecutivo de alto nivel arrestado por abuso hacia su propio padre. Su empresa lo despidió al día siguiente. El juicio civil duró 6 meses. Durante ese tiempo sucedieron varias cosas. 1. La transferencia de casa fue declarada fraudulenta. El juez dijo: el señor Miguel Hernández deliberadamente tergiversó documentos a su padre anciano, explotando su dolor y confianza. Este tribunal declara la transferencia nula e inválida. La propiedad ubicada en Colonia Americana 247 queda por la presente de vuelta a Roberto Hernández. Miguel fue condenado a pagar daños por los préstamos fraudulentos que había sacado, 900,000 pesos, por angustia emocional, 450,000 pesos, por honorarios legales, 325,000 pesos que Miguel no tenía. 3. El juicio penal fue programado. Miguel enfrentaba 3 cargos de abuso financiero de adulto mayor y un cargo de fraude. Pena máxima, 8 años. Su abogado intentó negociar, ofreció un acuerdo de declaración de culpabilidad. Miguel se declararía culpable de un cargo, pagaría todos los daños y aceptaría libertad condicional más servicio comunitario. David me miró. Es su decisión, lo aceptamos o vamos a juicio. Pensé durante mucho tiempo. ¿Qué incluye el acuerdo? Declaración de culpabilidad a un cargo de abuso financiero de adulto mayor. 5 años de libertad condicional. 2,000 horas de servicio comunitario en un asilo de ancianos. Debe pagar la totalidad de los daños en 2 años y debe hacer una disculpa pública. Debe admitir lo que hizo en una declaración ante el tribunal que se vuelve parte del registro público. Miré la foto de Carmen en la repisa. Acepta el acuerdo, dije, pero quiero estar ahí cuando haga la declaración. El día que Miguel hizo su disculpa pública fue exactamente 6 meses después del día que intentó expulsarme. La sala del tribunal estaba llena. Las noticias locales estaban ahí, otros defensores de adultos mayores que David había invitado, y yo, sentado en primera fila. Miguel estaba frente al juez.
Había perdido peso, se veía mayor, derrotado. El juez habló primero. Señor Hernández, ha aceptado declararse culpable de un cargo de abuso financiero de adulto mayor. Antes de aceptar esta declaración, le exijo que haga una declaración explicando lo que hizo y por qué. Esto no es opcional. Si se niega, vamos a juicio. Miguel asintió, sacó un papel con mano temblorosa. Yo, su voz se quebró. Soy Miguel Hernández. Me declaro culpable de haber abusado financieramente de mi padre Roberto Hernández. Hizo una pausa, recomponiéndose. Hace 3 años, cometí una serie de errores financieros. Compré una casa que no podía pagar, renté autos que no podía costear. Viví un estilo de vida construido sobre deudas y ego. Su voz se volvió más silenciosa. Cuando mi madre se enfermó, vi una oportunidad. No para ayudar a mis padres, sino para resolver mis problemas. Investigué cómo tomar control del patrimonio de mi padre. Lo manipulé para que firmara papeles que no entendía. Planeaba hacerlo declarar incapaz. Iba a vender su casa, meterlo en un asilo barato y usar su dinero para pagar mis deudas. Alguien en la galería dejó escapar un suspiro. Después de que mi madre murió, aceleré mi plan. Usé el dolor de mi padre como un arma. Le dije que era incapaz, le dije que era una carga, le di 3 días para empacar una maleta y dejar la casa donde mi madre murió. La voz de Miguel se quebró completamente. Llamé a mi padre peso muerto. Le dije que me avergonzaba de la vida que él y mi madre me habían dado. Le dije que era una vergüenza. Las lágrimas corrían por su rostro. Mi padre trabajó en una fábrica durante 40 años para darme oportunidades que él nunca tuvo. Mi madre era maestra que se quedaba despierta hasta tarde para ayudarme con mi tarea. Sacrificaron todo por mí. Me amaron incondicionalmente. Me miró directamente por primera vez. Y yo les pagué intentando destruir a mi padre cuando estaba más vulnerable. La sala estaba en silencio, excepto por sus sollozos. Lo que hice fue malo, fue calculado, fue cruel. Y mi madre lo sabía. Antes de morir sabía lo que yo estaba planeando. Y pasó sus últimos meses protegiendo a mi padre de mí. Se secó la cara. No espero perdón, no lo merezco, pero quiero que mi padre sepa, quiero que todos sepan. Roberto Hernández es un buen hombre. Un hombre mejor de lo que yo jamás seré. Y si alguien ve esto y está pensando en hacerle a sus padres lo que yo hice, por favor no lo hagan. La culpa los destruirá. Y se lo merecerán. Se sentó, sollozando. El juez lo miró con disgusto. Señor Hernández, he visto muchos criminales en mi sala, ladrones, estafadores, delincuentes violentos, pero lo que le hizo a su padre está entre las cosas más despreciables que he encontrado. Mezcló papeles. La única razón por la que acepto este acuerdo en lugar de enviarlo a prisión es porque su padre me lo pidió. Dijo, y cito, no quiero venganza, quiero que entienda lo que hizo y tal vez algún día se vuelva mejor. Se inclinó hacia adelante. Tiene 5 años para probar que puede ser mejor. 5 años de libertad condicional, 2000 horas sirviendo a los ancianos que victimizó por poder y 2 años para pagar cada peso que le robó a su padre. Golpeó su martillo. Declaración aceptada. Se levanta la sesión. No hablé con Miguel ese día, ni la semana siguiente, ni el mes siguiente, pero empecé a recibir cartas. La primera llegó 2 semanas después de la sentencia. Papá, no espero que leas esto, no espero que respondas, pero necesito escribirlo de todas formas. Estoy trabajando en la Residencia del Sol Naciente como parte de mi servicio comunitario. Hay un hombre aquí que se llama Roberto. Tiene 81 años. Su hija lo puso aquí hace 3 años y nunca regresó. Espera junto a la ventana cada día, esperando que ella venga. Hoy me senté con él. Jugamos ajedrez. Me habló de su vida, su esposa que murió, sus nietos que nunca ve, su hija que lo olvidó. Y todo en lo que podía pensar era, iba a hacerte esto, iba a convertirte en Roberto. No sé cómo arreglar lo que rompí. No sé si alguna vez podré arreglarlo, pero estoy tratando de entender. Estoy tratando de ver lo que me negaba a ver antes. Lo siento, no es suficiente. Lo sé, pero lo estoy. Lo siento tanto, tanto. Miguel, no respondí. La segunda carta llegó un mes después. Papá, hay una mujer aquí que se llama Simone. Tiene Alzheimer. No recuerda quién soy de un día para otro.
pero cada día le leo, y cada día, durante esos 20 minutos mientras leo, ella sonríe. Mamá me leía cuando era niño, ¿te acuerdas? Hacía todas las voces, me hacía reír. Recuerdo sentirme amado. Di eso por sentado, di todo por sentado. Estoy empezando a entender lo que destruí. No solo nuestra relación, sino quién era yo, quién pude haber sido. No sé si alguna vez podré ser esa persona, pero lo estoy intentando. Miguel, las cartas continuaron. Una vez al mes como un reloj. Las leí todas, pero no respondí. Un año después de la sentencia, hice algo en lo que había estado pensando durante meses. Fui a la residencia del Sol Naciente. Le dije a la directora, una mujer amable llamada Patricia, quién era. Supo inmediatamente. Señor Hernández, su hijo trabaja aquí 3 días a la semana. Él es. Hizo una pausa. En realidad es muy bueno con los residentes. ¿Puedo observar sin que él sepa que estoy aquí? Dudó, luego asintió. Síganme. Me llevó a un área de observación donde las familias podían ver las actividades a través de un vidrio polarizado. En la sala común vi a Miguel. Estaba sentado con un hombre anciano. Roberto, probablemente por las cartas. Efectivamente estaban jugando ajedrez. Pero lo que me impactó fue el comportamiento de Miguel. Era paciente, amable. Cuando Roberto olvidaba de quién era el turno, Miguel no se enojaba. Solo le recordaba gentilmente. Hacía bromas, hacía sonreír a Roberto. Después del ajedrez, Miguel ayudó a servir el almuerzo. Lo vi sentarse con residentes que comían solos. Escuchaba sus historias, los trataba con dignidad. Luego se sentó con Simone, sacó un libro, empezó a leer, y vi algo que no había visto en años. Mi hijo siendo amable, no amable para la performance, no amable estratégicamente, solo amable. Patricia estaba parada junto a mí, está aquí en cada oportunidad, más allá de sus horas requeridas, hace voluntariado los fines de semana, los residentes lo adoran. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué sigue viniendo? Le pregunté eso una vez, me dijo, porque cada persona aquí es el padre o la madre de alguien, y necesito recordar eso antes de que sea demasiado tarde. Observé durante 1 hora más, luego me fui sin que Miguel supiera que había venido. Esa noche, por primera vez en 1 año, respondí, Miguel, he leído todas tus cartas, fui a la residencia hoy, te vi con los residentes, te vi siendo el hombre que pensé que había criado. No sé si alguna vez podremos reparar lo que se rompió entre nosotros. No sé si alguna vez podré volver a confiar en ti. La herida es demasiado profunda. Pero quiero que sepas algo. Tu madre estaría orgullosa de lo que estás haciendo ahora. No orgullosa de cómo llegamos aquí, pero orgullosa de que lo estés intentando. No estoy listo para verte. Tal vez nunca lo esté, pero quería que supieras que te veo intentándolo. Y eso cuenta. Papá, Miguel está cambiando, pero ¿es suficiente? ¿Puede un hijo que hizo algo tan terrible realmente redimirse? La respuesta te sorprenderá. 2 años después de la sentencia, algo pasó que cambió todo. Estaba en casa cuando recibí una llamada de Patricia en la residencia. Señor Hernández, hubo un incidente. Su hijo está bien, pero pensé que debería saberlo. ¿Qué pasó? Hubo un incendio en el ala oeste, un pequeño incendio eléctrico. Todos salieron a salvo, pero su hijo regresó adentro. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué, Simone? Ella estaba confundida, no entendía las alarmas. Él regresó a buscarla. La cargó y la sacó él mismo. Está herido. Inhalación de humo, quemaduras menores en las manos. Está en el Hospital General, habitación 304. Colgué. Durante 10 minutos me quedé parado ahí paralizado. Luego tomé mis llaves y fui al hospital. Miguel estaba en una cama de hospital, máscara de oxígeno, vendajes en las manos. Cuando me vio entrar por la puerta, sus ojos se abrieron grandes. Papá. Acerqué una silla, me senté. Nos miramos durante un largo momento. Patricia llamó. Finalmente dije, estoy bien, solo humo, las quemaduras son menores. Regresaste a un edificio en llamas. Simone todavía estaba adentro. Estaba confundida, no podía dejarla. Nos quedamos sentados en silencio. Luego Miguel dijo suavemente, a veces sueño con eso, con dejarte en la residencia del atardecer, contigo teniendo miedo y estando solo y confundido.
contigo llamándome y yo no viniendo. Su voz se quebró. Cada vez que veo a Roberto esperar junto a la ventana, te veo a ti. Cada vez que Simón está confundida, te veo a ti. Cada persona en la residencia eres tú, papá. Y no puedo fallarles como te fallé a ti. Más silencio. Finalmente hablé. Lo que me hiciste fue imperdonable. Asintió, las lágrimas corriendo. Lo sé, pero lo que estás haciendo ahora, intentar ser mejor, eso cuenta. Me miró con esperanza y miedo. No estoy diciendo que estemos bien, continué. No estoy diciendo que confío en ti. Ni siquiera estoy diciendo que tendremos una relación otra vez. Hice una pausa. Pero estoy diciendo que Carmen querría que reconociera cuando lo estás intentando. Y lo estás intentando. Realmente lo estás intentando. Extraño a mamá, murmuró. La extraño cada día, y odio que murió sabiendo lo que yo era. También murió asegurándose de que no pudieras destruirme. Me protegió porque me amaba. Tal vez también te protegió a ti, a su manera. ¿Cómo? Te dio una oportunidad de enfrentar en lo que te habías convertido, de elegir ser mejor. No todos tienen esa oportunidad. Necesito detenerme aquí porque esto es importante. Algunos de ustedes están enojados de que Roberto se esté ablandando con Miguel. Algunos piensan que está haciendo lo correcto. Los comentarios están divididos y me encanta eso. Significa que están pensando profundamente en esto. Sigan comentando. Díganme su ciudad. Díganme si perdonarían o no. Suscríbanse a los consejos del abuelo. Den like porque el final podría sorprenderlos. Miguel terminó sus 2000 horas de servicio comunitario. Luego continuó haciendo voluntariado. Pagó los 1,65 mil pesos de daños. Le tomó 3 años. Trabajó en construcción. Vivió en un departamento diminuto. Manejaba un Tsuru usado. Ponía cada peso extra en el pago. Cuando se hizo el último pago, David me llamó. Roberto, está hecho. Pagó todo. Legalmente están a mano. Gracias, David. ¿Qué va a hacer ahora? Había estado pensando en esa pregunta durante 3 años. Voy a hacer lo que Carmen quería, dije. Voy a asegurarme de que ningún otro padre pase por esto. Y usé los 50 millones de pesos que Carmen me había dejado para crear algo. La Fundación Carmen Hernández para la Protección de Adultos Mayores. Proporcionaba servicios legales gratuitos para ancianos explotados, investigación de tutelas sospechosas, educación para adultos mayores sobre protección de patrimonio, grupos de apoyo para sobrevivientes de abuso de ancianos, una línea de ayuda que cualquiera podía llamar si sospechaba abuso. Durante el primer año ayudamos a 127 familias. Miguel hizo voluntariado para la fundación, hablaba en eventos compartiendo su historia, advirtiendo a otros sobre qué tan fácil es racionalizar el abuso, qué tan rápido la ambición puede convertirse en crueldad. No éramos padre e hijo, no realmente, tal vez nunca lo seríamos otra vez, pero éramos 2 personas trabajando hacia la misma meta, asegurarnos de que la familia de nadie más fuera destruida como la nuestra lo había sido. 5 años después del día que Miguel intentó expulsarme, fui invitado a hablar en una conferencia nacional sobre abuso de adultos mayores. La sala estaba llena de defensores, abogados, trabajadores sociales y sobrevivientes. Me paré en el podio mirando cientos de rostros. Me llamo Roberto Hernández. Hace 5 años, mi hijo intentó robarme todo. Mi casa, mi dignidad, mi autonomía, y habría tenido éxito también, excepto por una cosa. Mi esposa Carmen. Levanté una foto de ella. Carmen murió de cáncer, pero antes de morir me protegió, me dejó evidencia, me dejó recursos, me dejó 50 millones de pesos de los que yo no sabía nada, pero más importante, me dejó un mensaje: no dejes que te destruya. Hice una pausa. Estoy aquí para decirles que el abuso de adultos mayores es una epidemia. 1 de cada 10 adultos mayores lo experimenta. La mayoría nunca lo reporta. Muchos ni siquiera se dan cuenta de que está pasando porque lo hacen personas en las que confían, personas que aman, personas que criaron. Mi voz se fortaleció, pero no tenemos que aceptarlo. Podemos pelear, podemos protegernos unos a otros, podemos crear sistemas que atrapen el abuso antes de que destruya vidas. Miré a la audiencia. Algunos de ustedes conocen el nombre de mi hijo, han leído sobre él.
lo han juzgado, y con razón. Lo que hizo fue terrible, pero aquí está lo que también es verdad. Ha pasado 5 años intentando redimirse, trabajando con adultos mayores, educando a otros, siendo mejor. Tomé aliento. No les digo esto para excusar lo que hizo, les digo esto porque el cambio es posible. No fácil, no rápido, no garantizado, pero posible. Levanté la foto de Carmen otra vez. Mi esposa creía en las segundas oportunidades, pero también creía en la responsabilidad. Me protegió para que estuviera a salvo, pero también dejó un rastro para que Miguel enfrentara las consecuencias. Ambas cosas eran verdad, ambas cosas importaban. Ya miré directamente a la cámara que grababa el discurso. Si están viendo esto y están en la posición de Miguel, si han lastimado a sus padres, los han explotado, traicionado, no es demasiado tarde para detenerse, no es demasiado tarde para enfrentar lo que han hecho, no es demasiado tarde para pasar el resto de su vida siendo mejores. Cambié mi mirada, y si están en mi posición, si sus hijos los han traicionado, si se sienten indefensos y solos, no lo están. Hay gente que peleará por ustedes, hay recursos que los ayudarán, y merecen dignidad sin importar lo que sus hijos digan. Mi voz se quebró levemente. No son peso muerto, no son una carga, son el padre o la madre de alguien. Importan, y pelearemos por ustedes. La sala explotó en aplausos. Después del discurso, Miguel me buscó en el pasillo. No habíamos planeado encontrarnos, pero ahí estaba. Papá, eso fue poderoso. Gracias. Nos quedamos parados incómodamente. Papá, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Qué piensas? ¿Crees que mamá me perdonaría? Pensé en Carmen, su protección feroz, su planeación detallada, su amor que sobrevivió incluso a la muerte. Creo que tu madre te amó lo suficiente para protegerme de ti, y creo que me amó lo suficiente para darte una oportunidad de ser mejor. Ambas cosas eran verdad. ¿Tú me perdonas? Miré a mi hijo, este extraño que se parecía a mi niño, que me había lastimado más profundamente que nadie jamás lo había hecho. Que estaba intentando cada día ser digno del perdón que tal vez nunca recibiría. No lo sé, dije honestamente. Algunos días pienso que sí. Algunos días la herida se siente fresca otra vez. Algunos días te veo ayudando a otros y me siento orgulloso. Algunos días recuerdo que me llamaste peso muerto y quiero no verte nunca más. Hice una pausa, pero aquí está lo que sé. Te veo intentándolo, y eso es más de lo que pensé que vería algún día. Entonces tal vez el perdón no es una decisión, dije. Tal vez son 1000 pequeñas decisiones tomadas a lo largo de años, sobre si permanecer enojado o seguir adelante. Esperaré, dijo Miguel suavemente. No importa cuánto tiempo tome, seguiré intentándolo. Eso es todo lo que alguien puede hacer. Hoy tengo 79 años, todavía vivo en la casa de Colonia Americana do 46, la casa donde Carmen murió, la casa que Miguel intentó robar, la casa que es verdaderamente mía ahora. La Fundación Carmen Hernández está en su 5º año. Hemos ayudado a más de 600 familias, prevenido millones de pesos en explotación financiera, cambiado leyes en 3 estados. Miguel dirige la división de educación, habla en centros para adultos mayores, empresas, familias, cuenta su historia, advierte a otros, enseña a la gente cómo proteger a sus padres y cómo verificarse a sí mismos antes de que la ambición se convierta en abuso. Cenamos juntos una vez al mes. Todavía es incómodo. A veces la herida no ha sanado completamente, tal vez nunca lo haga, pero estamos construyendo algo nuevo. No padre e hijo, no exactamente, pero 2 personas que comparten una historia y una misión. La semana pasada, visitamos la tumba de Carmen juntos por primera vez en 5 años. Miguel trajo flores, se arrodilló junto a su lápida, le habló como si pudiera escucharlo. Mamá, lamento no haber sido mejor en vida, lo estoy intentando ahora. Espero que puedas ver eso, espero que estés orgullosa, espero que papá te haya contado sobre la fundación, sobre la gente que estamos ayudando. Espero, su voz se quebró. Espero que sepas que finalmente entiendo lo que tú y papá intentaban enseñarme. Que la gente importa más que las cosas, que la familia se trata de amor, no de conveniencia, que ser una buena persona es más difícil y más importante que ser una persona exitosa.
Me quedé atrás, observando. Cuando terminó, me adelanté. Puse mi mano en la lápida de Carmen. Hola, mi amor. Todavía estoy aquí, todavía peleando, todavía usando lo que me dejaste para ayudar a otros. Tenías razón sobre todo, razón en protegerme, razón en darle una oportunidad, razón en creer que ambas cosas podían ser verdad. Miré a Miguel. Nuestro hijo está intentando ser el hombre que criaste. Todavía no está ahí. Tal vez nunca lo esté, pero lo está intentando. Y creo que eso importaría para ti. La fundación está cambiando vidas. Pero Roberto tiene un mensaje final que todos los padres necesitan escuchar. Antes de continuar, necesito pedirte algo importante. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha hecho pensar en tu propia familia, si te ha recordado por qué los padres importan, necesito tu ayuda para seguir contando estas historias. Primero, suscríbete a los consejos del abuelo ahora. Haz clic en ese botón. Estas historias necesitan llegar a más gente, más familias, más padres que se sienten solos. Segundo, dale like a este video. Cada like ayuda al algoritmo a mostrar esto a alguien que necesita escucharlo. Tercero, comenta abajo de qué ciudad estás viendo. Quiero saber dónde están llegando estas historias. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, un pueblito en Oaxaca, dímelo. Y dime, ¿habrías perdonado a Miguel al final de esta historia o no? Leo cada comentario. Cuarto, y esto es importante, si estas historias te importan, si quieres que siga compartiéndolas, considera apoyar el canal. Incluso un súper gracias de cualquier monto, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, me ayuda a continuar este trabajo. Me ayuda a investigar estas historias, pasar tiempo escribiéndolas y alcanzar a más personas que necesitan escucharlas. Tu apoyo, ya sea una suscripción, un like, un comentario o un súper gracias, me dice que estas historias importan, me dice que los padres importan, me dice que estás prestando atención. Y cuando la gente presta atención, las familias cambian, las vidas cambian, el mundo cambia. Ahora continuemos porque lo que pasó en los siguientes años transformó no solo mi vida y la de Miguel, sino las vidas de cientos de familias más. 3 años después de establecer la Fundación Carmen Hernández, algo extraordinario comenzó a suceder. Empezamos a recibir llamadas, no solo de adultos mayores que necesitaban ayuda, sino de hijos adultos que habían visto la historia de Miguel, que habían visto su disculpa pública, que se reconocieron a sí mismos en su historia. La primera llamada que nunca olvidaré vino un martes por la mañana. Fundación Carmen Hernández. Sí, habla Roberto. Mi nombre es Alejandro Ruiz. Vi el video de su hijo, la disculpa que hizo en el tribunal. Hubo un largo silencio. Estoy a punto de hacer lo mismo que él hizo. Tengo los papeles listos. Iba a hacer que mi mamá firmara mañana. Transferencia de propiedad, poder notarial, todo. Sentí que el corazón se me aceleraba. Alejandro, ¿por qué me estás llamando? ¿Por qué? Porque vi la cara de su hijo, vi su dolor, y pensé, eso seré yo. En 5 años, 10 años, eso seré yo. Odiándome, viviendo con esa culpa. No tienes que ser eso, dije suavemente. No tienes que seguir ese camino. Pero ¿cómo paro? Debo 2 millones de pesos. Mi esposa quiere divorciarse. Voy a perder todo. Vas a perder más si haces esto. Vas a perder a tu madre. Vas a perderte a ti mismo. Y créeme, Alejandro, ninguna cantidad de dinero vale eso. Escuché llorar del otro lado. ¿Qué hago? Primero, destruye esos papeles. Ahora. Mientras estoy en el teléfono, rómpelos. Escuché el sonido de papel rasgándose. Listo. Segundo, le vas a contar a tu mamá lo que casi hiciste. Toda la verdad. Se va a destrozar. Sí, y eso es lo que mereces enfrentar. Pero también le vas a mostrar que elegiste detenerte, que elegiste ser mejor. Tercero, vamos a conectarte con un asesor financiero de la fundación. Gratis. Te ayudará a encontrar una manera de salir de esto sin lastimar a tu mamá. Alejandro vino a la fundación 2 días después. Trajo a su madre, doña Elena, una mujer de 72 años que no tenía idea de lo cerca que había estado de perder todo. Cuando Alejandro le contó la verdad, ella lloró, lo abofeteó, luego lo abrazó.
Gracias por detenerte, le dijo. Gracias por elegirme. Nuestro asesor financiero pasó 6 meses ayudando a Alejandro a reestructurar su deuda. Fue difícil, doloroso, requirió sacrificios, pero Alejandro lo hizo, y doña Elena todavía tiene su casa. Después de Alejandro, vinieron más. Fernando, que había estado drenando la cuenta bancaria de su padre para mantener su negocio fallido, Claudia, que había falsificado la firma de su abuela en préstamos, Diego, que había convencido a sus padres ancianos de invertir 800,000 pesos en un esquema Ponzi que él estaba operando. Algunos los atrapamos a tiempo, algunos ya habían hecho el daño y venían buscando redención. Para cada uno teníamos la misma pregunta: ¿quieres ser como Miguel? ¿Quieres pasar años odiándote? ¿O quieres detenerte ahora? Miguel se convirtió en parte del programa. Hablaba con cada uno de estos hijos. Les contaba su historia sin censura. El peso muerto, la expulsión, la cárcel, los años de culpa. No puedo deshacer lo que hice, les decía. Pero ustedes todavía pueden, todavía tienen una oportunidad que yo desperdicié. Un día, Miguel vino a mi casa. Era tarde en la noche. No había llamado primero. Abrí la puerta y ahí estaba, con los ojos rojos. ¿Qué pasó? Hoy hablé con un hombre, Carlos, 52 años. Ya le quitó la casa a su papá. Ya lo metió en un asilo. Ya gastó el dinero. Miguel se sentó pesadamente en mi sala. Me recordó tanto a mí mismo hace 5 años. Esa misma arrogancia, esa misma justificación. Me lo merezco. Ellos ya vivieron su vida. Es mi turno. ¿Qué le dijiste? Le conté todo, le mostré fotos de mí en mi celda, le leí las cartas que te escribí que nunca respondiste. Le conté sobre las pesadillas que todavía tengo. ¿Escuchó? No sé, se fue enojado, dijo que yo estaba proyectando, que su situación era diferente. Miguel me miró. ¿Era yo así? ¿Tan ciego? Sí. ¿Cómo lo soportaste? ¿Cómo no me odiaste para siempre? Me senté junto a él. Hubo días que sí te odié, días que todavía lo hago si soy honesto. Lo vi encogerse, pero también hubo días que recordaba al niño que fuiste, al hijo que Carmen y yo amamos, y me preguntaba si ese niño todavía estaba ahí en algún lugar. ¿Lo está? Lo estoy viendo intentar salir. Cada día que ayudas a alguien más, cada historia que compartes, cada vez que te sientas con Roberto o lees a Simone. Nos quedamos sentados en silencio. Papá, ¿puedo preguntarte algo que siempre me he preguntado? ¿Qué? El dinero, los 50 millones que mamá dejó. ¿Por qué no lo usaste para vivir como millonario? Podrías tener una mansión, autos de lujo, viajes por el mundo. Miré alrededor de mi sala, la misma sala donde Miguel me había expulsado, la misma casa donde Carmen había muerto. Porque tu madre no me dejó ese dinero para comprar cosas, me lo dejó para tener poder, para asegurarme de que nadie pudiera hacerme sentir impotente otra vez, y lo usaste para ayudar a otros. Usé algo de ello, el resto está creciendo. Cuando yo muera, todo va a la fundación. Miguel me miró sorprendido. Todo. Carmen lo habría querido así. Ella siempre decía que el dinero era una herramienta, no un objetivo. Y yo, la pregunta colgó en el aire. Tú ya tienes tu herencia, Miguel. Tienes la oportunidad de ser mejor, de redimirte, de hacer que los últimos años de tu madre signifiquen algo. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Esa conversación cambió algo entre nosotros. No nos hizo instantáneamente padre e hijo otra vez, pero nos hizo socios, compañeros en una misión. 4 años después de establecer la fundación, recibimos una invitación del Congreso. Querían que testificáramos sobre una nueva ley de protección de adultos mayores. Una ley que haría más difícil transferir propiedades de ancianos, que requeriría evaluaciones médicas independientes antes de declarar a alguien incapaz, que penalizaría más duramente el abuso financiero de adultos mayores. Miguel y yo fuimos juntos. Nos sentamos frente a un comité de diputados y senadores y contamos nuestra historia. Yo hablé primero. Honorables miembros del Congreso, mi nombre es Roberto Hernández. Hace 5 años, mi hijo intentó robarme todo. Lo habría logrado si mi difunta esposa no me hubiera protegido. Estoy aquí para decirles que casos como el mío no son raros. Son una epidemia.
Presenté estadísticas, historias de las 600 familias que habíamos ayudado, los millones de pesos en explotación que habíamos prevenido. Luego Miguel habló. Honorables miembros del Congreso, mi nombre es Miguel Hernández. Hace 5 años cometí un crimen contra mi padre. Planeé explotarlo, expulsarlo de su casa, meterlo en un asilo y robar su patrimonio. Vi a algunos diputados intercambiar miradas. Hice esto no porque fuera pobre, no porque tuviera necesidad real. Lo hice porque quería más, porque veía a mi padre como un inconveniente en lugar de una persona. Su voz se quebró. Pasé 1 año en libertad condicional, 3 años pagando restitución, 5 años intentando redimirme, y cada día vivo con la vergüenza de lo que casi hice. Estoy aquí para decirles que no soy único. Hay miles de Miguels ahí afuera. Algunos ya cometieron el crimen, algunos están planeándolo, y sus Robertos, sus padres, están indefensos sin leyes que los protejan. Miró directamente al comité. Esta ley no me habría salvado de mí mismo, pero habría hecho más difícil que lo hiciera. Y tal vez, solo tal vez, esa dificultad me habría hecho detenerme a pensar, a reconocer lo que estaba haciendo antes de que fuera demasiado tarde. La ley pasó. 6 meses después, por voto unánime, la llamamos la Ley Carmen en honor a la mujer que comenzó todo esto al protegerme incluso desde su tumba. Cuando el presidente firmó la ley, Miguel y yo estábamos ahí, en primera fila. Después de la ceremonia, Miguel se volteó hacia mí. Mamá habría estado orgullosa. Sí, dije, lo habría estado. ¿Y tú? ¿Estás orgulloso? Lo miré. Este hombre que había sido mi hijo, que había sido mi traidor, que estaba convirtiéndose en algo nuevo, algo mejor. Estoy orgulloso del hombre que estás eligiendo ser, no del hombre que fuiste, pero del hombre que estás luchando por ser cada día. ¿Es suficiente? Para mí, sí. Para ti mismo, esa es una pregunta que solo tú puedes responder. Esa noche, los dos fuimos a la tumba de Carmen. La luna estaba llena, el cementerio estaba tranquilo. Miguel puso flores frescas, rosas, sus favoritas. Mamá, lo logramos. La ley pasó. Se llama Ley Carmen. Tu nombre va a proteger a gente que nunca conociste. Tu amor, tu protección. Sigue adelante. Se arrodilló. Sé que nunca podré arreglar completamente lo que rompí. Sé que hay cosas que no se pueden deshacer. Pero te prometo, cada día por el resto de mi vida, intentaré ser digno del sacrificio que hiciste, de la fe que tuviste que debajo de todo lo malo, todavía había algo rescatable en mí. Me arrodillé junto a él. Carmen, mi amor, nuestro hijo no es el hombre que era. Todavía no es el hombre que criamos, pero se está acercando. Y creo que eso es todo lo que podemos pedir. Pusimos nuestras manos en la lápida juntos. Por primera vez en 5 años, sentí algo que pensé que había perdido para siempre. No era perdón, todavía no, pero era esperanza. Una última lección, un último mensaje. La conclusión que cambiará cómo ves a tu propia familia para siempre. El abuso de adultos mayores es real. Está sucediendo ahora mismo. 1 de cada 10 adultos mayores lo experimenta. La mayoría nunca lo reporta. Si reconoces señales de advertencia en tu propia familia, busca ayuda. Si has cometido errores como Miguel, no es demasiado tarde para ser mejor. Si solo quieres proteger a tus padres, llámalos hoy. Visítalos. Presta atención. Los Miguels del mundo cuentan con que todos miren hacia otro lado. No mires hacia otro lado. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por ayudarme a seguir compartiendo historias que importan. Soy Roberto Hernández y esto es Los Consejos del Abuelo. Hasta la próxima historia. Y recuerda, llama a tu padre hoy, no mañana, pero hay más en esta historia que aún no te he contado. 6 años después del día que Miguel intentó expulsarme, algo extraordinario sucedió que me mostró que la redención verdadera a veces viene en formas que nunca esperamos. Era un sábado por la mañana. Estaba en la oficina de la fundación revisando casos nuevos cuando Miguel entró con una mujer joven, 20 y pocos años, nerviosa, con los ojos rojos de llorar. «Papá, esta es Andrea, necesita hablar contigo». La invité a sentarse. Miguel se quedó de pie cerca de la puerta. «Andrea, ¿qué pasó?» Ella se retorció las manos.
Mi novio, bueno, exnovio ahora, Rodrigo, convenció a mi abuela de firmar unos papeles, dijo que eran para ayudarla con sus impuestos, pero en realidad se quebró, transfirió su casa a su nombre. Mi abuela tiene 83 años, vive sola, esa casa es todo lo que tiene. Y ahora Rodrigo dice que va a venderla, que mi abuela tiene que irse. Sentí una ola de furia familiar. ¿Cuándo pasó esto? Hace 3 días. Acabo de enterarme ayer. Terminé con él inmediatamente, pero dice que es legal, que ella firmó, que no hay nada que pueda hacer. Miré a Miguel. Él asintió. Hay algo que podemos hacer, dije. Mucho que podemos hacer. Las siguientes 2 semanas fueron intensas. Nuestros abogados revisaron los documentos. Encontraron las mismas irregularidades que habían atrapado a Miguel. Tergiversación, explotación de adulto vulnerable, fraude. Presentamos una demanda de emergencia. El juez otorgó una orden de restricción. Rodrigo no podía vender la casa. No podía acercarse a la abuela de Andrea. Pero lo que sucedió después me sorprendió. Miguel pidió reunirse con Rodrigo, en privado. ¿Por qué? Le pregunté. Porque hace 6 años, yo era él, y necesita escuchar de alguien que ha estado ahí lo que le espera, sino para ahora. No estuve en esa reunión, pero Andrea sí, me lo contó después. Miguel se sentó frente a Rodrigo en la oficina del abogado de Rodrigo. Sé lo que estás pensando, comenzó Miguel. Estás pensando que es legal, que ella firmó, que te lo mereces. Rodrigo se cruzó de brazos, defensivo. No es asunto tuyo. Tienes razón, no lo es, pero hace 6 años, yo hice exactamente lo que tú estás haciendo. Manipulé a mi padre anciano para firmar papeles, planeé vender su casa, planeé meterlo en un asilo y quedarme con el dinero. Eso captó la atención de Rodrigo. ¿Qué pasó? Miguel sacó su teléfono, mostró fotos, su foto de arresto. Él en la corte, él con el uniforme de servicio comunitario. Pasé tiempo en la cárcel, perdí mi trabajo, mi esposa me dejó, pasé 3 años pagando restitución, 5 años intentando limpiar mi nombre, pero la peor parte, la voz de Miguel se quebró, es lo que perdí que nunca puedo recuperar, la confianza de mi padre, el respeto de mi madre antes de que muriera, mi propia dignidad. Rodrigo se veía incómodo. Tu situación es diferente, no lo es, eso es lo que todos pensamos. Mi caso es especial. Yo realmente lo necesito. Ellos ya vivieron su vida. Son todas mentiras que nos decimos para justificar lo injustificable. Miguel se inclinó hacia adelante. Escúchame, Rodrigo. Todavía puedes detenerte. Andrea dice que la abuela ni siquiera sabe todavía que la casa está en tu nombre. Puedes devolver esa transferencia. Puedes disculparte. Puedes elegir ser mejor, y si no lo hago, entonces te veré en la corte, y usaré cada recurso de la Fundación Carmen Hernández para asegurarme de que enfrentes las mismas consecuencias que yo enfrenté. Pero no lo hago porque quiera castigarte, lo hago porque sé que en 5 años, 10 años, te odiarás a ti mismo por esto, y estaré ahí, ofreciéndote una salida antes de que sea demasiado tarde. Hubo un largo silencio. ¿Tu papá te perdonó?, preguntó Rodrigo en voz baja. Miguel pensó durante un largo momento. Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿puedes perdonarte a ti mismo? Porque yo, 6 años después, todavía estoy trabajando en eso. Rodrigo devolvió la casa 3 días después, voluntariamente. Le escribió una carta de disculpa a la abuela de Andrea. Terminó su relación con Andrea pacíficamente. No sé si cambió realmente o solo tuvo miedo de las consecuencias, pero la abuela de Andrea todavía tiene su casa. Cuando Andrea vino a agradecernos, abrazó a Miguel durante mucho tiempo. Salvaste a mi abuela, salvaste a Rodrigo de sí mismo, gracias. Después de que se fue, me senté con Miguel. ¿Cómo te sentiste? Hablando con Rodrigo, como si estuviera mirándome a mí mismo en un espejo del pasado. Toda esa arrogancia, esa justificación, esa negación, pero escuchó. Tú no lo hiciste cuando la gente trató de advertirte, tal vez porque cuando la gente me advertía, eran personas que nunca habían estado en mi posición. No podían entender la tentación, la racionalización, pero yo sí, he estado exactamente donde él está. Miró por la ventana,
¿Sabes qué es lo extraño, papá? Por primera vez desde que pasó todo esto, sentí que tal vez, solo tal vez, todo ese dolor sirvió para algo. Si mi historia puede salvar a una abuela, si puede detener a un Rodrigo, entonces tal vez no fue todo en vano. Carmen creía eso, dije suavemente, que incluso las cosas rotas pueden tener propósitos si las usamos correctamente. ¿Crees que ella está orgullosa de lo que estamos haciendo? Creo que está orgullosa de que convertiste tu peor error en algo que ayuda a otros. Eso es lo que ella habría querido. Nos quedamos sentados en silencio durante un momento. Papá, ¿puedo confesarte algo? Que, cuando me arrestaron, cuando estuve en esa celda, pensé en suicidarme. No podía soportar lo que le había hecho a mamá, a ti, a mí mismo. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué no lo hiciste? Porque recordé algo que mamá solía decir. No importa qué tan roto estés, siempre puedes elegir qué hacer a continuación. Y me di cuenta de que si moría, eso sería todo. Solo sería el hijo que traicionó a su padre. Pero si vivía, si trabajaba, si intentaba ser mejor, tal vez podría ser algo más también. Lágrimas corrían por su rostro. No lo hago por redención, no creo que merezca eso. Lo hago porque cada día que ayudo a alguien más, cada abuela que salvamos, cada Rodrigo que detenemos, es un día que no soy completamente el monstruo que fui. Lo abracé entonces, por primera vez en 6 años, abracé a mi hijo, no porque todo estuviera bien, no porque estuviera perdonado, sino porque vi a un hombre destrozado, intentando reconstruirse pieza por pieza, y eso merecía reconocimiento. No eres un monstruo, Miguel. Hiciste algo monstruoso. Hay una diferencia. Los monstruos no pueden cambiar. Las personas sí. Nos quedamos así durante un largo tiempo. Cuando finalmente nos separamos, había algo diferente entre nosotros. No éramos padre e hijo de la forma que solíamos ser. Tal vez nunca lo seríamos. Pero éramos 2 hombres que habían sobrevivido una traición, una redención, y estaban construyendo algo nuevo del dolor. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Esa noche escribí en mi diario, algo que no había hecho en años. Carmen, han pasado 6 años desde que te fuiste, 6 años desde que encontré tu carta, la llave, los 50 millones de pesos, 6 años desde que nuestro hijo mostró su verdadera cara. Has estado en lo correcto sobre todo, correcto en protegerme, correcto en documentarlo todo, correcto en darle a Miguel una oportunidad de enfrentar lo que hizo. Hoy lo abracé por primera vez desde antes de tu muerte. No fue un abrazo de perdón completo. Todavía no estoy ahí. Tal vez nunca lo esté. Pero fue un abrazo de reconocimiento, de que está intentándolo, de que el hijo que criamos todavía está ahí en algún lugar, luchando por salir. La fundación que creamos en tu nombre ha ayudado a más de 800 familias ahora. La Ley Carmen está salvando abuelos en todo México, y Miguel está usando su historia, su vergüenza, para evitar que otros cometan los mismos errores. Convertimos nuestro peor dolor en algo que importa. Creo que estarías orgullosa. Te extraño cada día, pero siento tu amor en cada vida que salvamos, en cada familia que protegemos. Gracias por amarme lo suficiente para protegerme, incluso desde tu tumba, para siempre tuyo, Roberto. Una última reflexión, un mensaje final para todos los padres, la conclusión que cambiará todo. Hoy, 7 años después del día que Miguel intentó expulsarme, me desperté en mi casa de la colonia americana, la misma casa donde Carmen murió en mis brazos, la misma casa que Miguel intentó robarme, la misma casa que ahora es verdadera, legal, irrevocablemente mía. Tengo 81 años, mi cabello es completamente blanco, mis manos tiemblan un poco más de lo que solían, pero mi mente está clara, mi corazón está sanando, y mi propósito nunca ha sido más fuerte. La Fundación Carmen Hernández acaba de celebrar su 7º aniversario. Hemos ayudado a 1,227 familias, prevenido más de 180 millones de pesos en explotación financiera. La Ley Carmen ha sido adoptada en 23 estados de México, pero los números no cuentan toda la historia. No cuentan sobre María, de 79 años, que recuperó su casa después de que su hija la había vendido sin su permiso.
No cuentan sobre don José, de 86 años, que su hijo intentó declarar incapaz para controlar su pensión de 28,000 pesos mensuales. Ahora don José vive independiente, con dignidad. No cuentan sobre los 47 Rodrigos que detuvimos antes de que cometieran el mismo error que Miguel. No cuentan sobre las 89 familias que se reconciliaron porque intervenimos a tiempo. Esos son los números que importan. Miguel ahora es el director de educación de la Fundación a tiempo completo. Ya no es trabajo de servicio comunitario, ya no es obligación legal, es su elección. Cada semana habla en escuelas, empresas, centros comunitarios, cuenta su historia sin filtros. Las partes vergonzosas, las partes dolorosas, las partes que todavía lo hacen llorar. No les cuento esto para que me perdonen, dice siempre. Les cuento esto para que nunca necesiten perdón por algo así. El mes pasado, una universidad lo invitó a dar una conferencia. ITAM, su alma mater, el lugar donde aprendió a valorar el éxito por encima de todo. Me preguntó si iría con él. ¿Estás seguro?, le pregunté. Necesito que estés ahí. Necesito que vean que el hombre al que lastimé todavía está aquí. Todavía está luchando. Todavía importa. Así que fui. La sala de conferencias estaba llena de estudiantes de negocios, jóvenes ambiciosos con trajes caros y sueños más grandes, exactamente como Miguel había sido. Él comenzó su presentación con una foto de él en su celda. Este era yo hace 7 años, graduado del ITAM, director general adjunto, salario de casi 6 millones de pesos al año, y absolutamente destruido porque traicioné a la persona que más me amaba. Los estudiantes se quedaron quietos. Les van a enseñar en esta escuela cómo tener éxito, cómo hacer dinero, cómo subir la escalera corporativa, y esas son habilidades importantes. Pero nadie les va a enseñar cómo medir el costo de ese éxito. Nadie les va a advertir sobre el momento en que miran a sus padres y ven activos en lugar de personas. Señaló hacia mí en la primera fila. Ese es mi padre, Roberto Hernández. Tiene 81 años. Trabajó en una fábrica durante 40 años para que yo pudiera venir a esta escuela. Y cuando conseguí mi gran promoción, mi primera reacción fue vergüenza de que él fuera mi padre. Algunos estudiantes bajaron la mirada. Le dije que tenía que dejar su casa. Le di 3 días. Lo llamé peso muerto. Planeé robarle todo. ¿Por qué les cuento esto? Porque miro esta sala y veo versiones más jóvenes de mí. Veo ambición, veo determinación, veo hambre de éxito, y quiero advertirles, cuiden esa ambición, porque la línea entre ambición saludable y crueldad tóxica es más delgada de lo que piensan, y una vez que la cruzan, es muy difícil regresar. Habló durante 1 hora, respondió preguntas, algunos estudiantes lloraron, otros se veían incómodos. Algunos probablemente pensaron que era demasiado dramático, pero al final, una joven se acercó, no más de 22 años. Señor Hernández, gracias por compartir esto. Yo estaba planeando pedirles a mis padres que sacaran un segundo préstamo sobre su casa para financiar mi startup. Después de escucharlo, creo que necesito encontrar otra manera. Miguel le estrechó la mano. Esa es la decisión correcta, y tu startup será más dulce sabiendo que no la construiste sobre el sufrimiento de tus padres. Mientras salíamos del campus, Miguel estaba callado. ¿En qué piensas?, le pregunté. En que hace 7 años caminé por este campus pensando que era mejor que todos los demás, que había llegado, que merecía todo. Y ahora camino por aquí con vergüenza por lo que fui, pero también con esperanza de que mi vergüenza pueda salvar a alguien más de cometer los mismos errores. Nos detuvimos junto a su auto, un Nissan Versa de 2018, no un Tesla, no un BMW, un auto honesto para un hombre intentando vivir honestamente. Papá, ¿puedo preguntarte algo que nunca te he preguntado? Claro, ¿qué habría pasado si mamá no hubiera dejado ese dinero, si no hubiera documentado todo, si yo hubiera ganado? Pensé en eso, probablemente estaría en la residencia del atardecer, solo, esperando visitas que nunca vendrían, preguntándome qué hice mal como padre. Y yo probablemente estaría en mi oficina lujosa, con mi Tesla, convenciéndome de que hice lo correcto, que fue difícil pero necesario.
que merecía estar libre de la carga. Lo miré directamente. ¿Habría sido feliz? Miguel pensó durante un largo momento. No, creo que en algún lugar profundo habría sabido y me habría destruido lentamente. Tal vez me habría tomado años darme cuenta, pero eventualmente habría mirado en el espejo y visto un monstruo. Tu madre te salvó de eso también. No solo me salvó a mí, te salvó a ti. Lo sé, tardé mucho en entenderlo, pero lo sé. Esta mañana, exactamente 7 años después del día que comenzó todo esto, Miguel y yo hicimos algo que nunca pensé que haríamos. Desayunamos juntos, en mi casa, en la mesa donde Carmen solía servir el café. No fue incómodo, no fue forzado, fue normal. No como solía ser hace mucho tiempo. Hablamos sobre la fundación, sobre nuevos casos, sobre una mujer en Oaxaca que nos contactó, sobre un programa que queremos empezar en escuelas. Y en algún momento, mientras Miguel se reía de algo que dije, vi un destello del niño que había sido, el niño que Carmen y yo habíamos amado. El niño que pensé que había perdido para siempre. No está completamente de regreso. Tal vez nunca lo esté. El trauma de lo que pasó cambió a ambos para siempre. Pero algo está ahí, algo real, algo que vale la pena nutrir. Cuando se fue esa mañana, me abrazó. Te amo, papá. No lo había dicho en 8 años. Dudé, porque parte de mí todavía duele. Parte de mí probablemente siempre dolerá. Pero otra parte, la parte que Carmen alimentó con su amor y protección, respondió, yo también te amo, mijo. No fue fácil decirlo, pero fue verdad. Amo al hombre que está intentando ser, y tal vez, algún día, podré amar completamente otra vez al hijo que perdí. Ahora necesito hablarles directamente a ustedes, a cada persona que está viendo este video. Si eres un padre anciano que está preocupado por tus hijos, por ser una carga, por no importar más, importas, tu vida tiene valor, tu dignidad merece protección, y hay gente que peleará por ti. Si eres un hijo que está sintiendo resentimiento hacia tus padres ancianos, que los ves como inconvenientes, detente ahora antes de que sea demasiado tarde, antes de que te conviertas en Miguel, antes de que pases años viviendo con una culpa que nunca desaparece completamente. Si eres alguien como Miguel, alguien que ya cometió el error, no es demasiado tarde. El camino de regreso es largo, es doloroso, tal vez nunca llegues completamente, pero puedes intentarlo, y ese intento importa. Y si eres alguien como Carmen, alguien que ve las señales, que sabe que algo está mal, documenta, protege, planea. Tu amor puede extenderse más allá de tu vida si eres lo suficientemente sabio. Esta historia no es solo sobre mí y Miguel, es sobre las 1,147 familias que ayudamos, las miles más que la ley Carmen protegerá. Las generaciones futuras que crecerán sabiendo que los ancianos merecen dignidad. Es sobre convertir el peor dolor en el mayor propósito. Antes de irme, necesito pedirte una última cosa. Suscríbete a los consejos del abuelo si aún no lo has hecho. Estas historias necesitan llegar a más personas. Dale like a este video. El algoritmo es real y cada like ayuda. Comenta de qué ciudad eres y si esta historia cambió algo para ti. Y si puedes, si estas historias te han tocado, considera dar un súper gracias o apoyar el canal. Cada peso ayuda a continuar este trabajo, a investigar más historias, a ayudar más familias, a crear más cambio. Pero más que nada, llama a tu padre, llama a tu madre. Hoy, no mañana, diles que los amas. Pregúntales cómo están. Realmente escucha. Porque un día, cuando ya no estén, querrás haber tenido una conversación más, un abrazo más, una oportunidad más de decir lo que importa. No desperdicies ese tiempo. Carmen me enseñó que el amor puede proteger incluso desde la tumba. Miguel me enseñó que el cambio es posible aunque difícil. Y juntos estamos enseñando al mundo que las familias valen la pena luchar por ellas. Soy Roberto Hernández, tengo 81 años, sobreviví a la traición de mi hijo, y estoy usando esa sobrevivencia para asegurarme de que ningún otro padre tenga que pasar por esto solo. Esta es mi historia, esta es nuestra misión, este es nuestro legado. Gracias por escuchar, gracias por importarles, gracias por estar aquí.
Nos vemos en la próxima historia, y recuerden, sus padres no son peso muerto, son guerreros que